Dice, la elección de Trump como medio independiente. La elección de Trump como medio independiente. El candidato republicano está aprovechando una nueva fuerza importante en la política, que las élites de izquierda ni siquiera pueden reconocer. Las élites de izquierda ni siquiera pueden reconocer, dice. Fíjense, a ver. Dice, al momento de escribir este artículo, fíjense, ¿no? ¿Hacia dónde apunta? La entrevista de Donald Trump con Joe Rogan ya tiene más de 40 millones de vistas en YouTube. Ahora vamos a ver fragmentos de la entrevista de Elon Musk con Joe Rogan también. 40 millones de vistas en YouTube, nada más ni nada menos. Tiene una duración de 3 horas, es extensa, sustancial y desafiante, en particular en lo que respecta a las afirmaciones de Trump sobre las elecciones 2020. En comparación, la única entrevista de Kamala Harris con Fox News, el canal de cable más popular de forma constante, superando a sus rivales CNN, MSNBC, tuvo 9,2 millones de espectadores. O sea, 40 contra 9,2 millones de espectadores en su canal. Lanzada a mediados de octubre, tiene 6,2 millones de vistas en el canal de YouTube de Fox News. Fíjense los números, comparen los números, ¿no? Esa es un poco la comparación que hace. Además, al momento de escribir este artículo, Harris se niega a participar en el programa Rogan a menos que viaje a su casa y solo para una entrevista de 45 minutos. Rogan dice que no, insistiendo en que su formato siempre será de entre 90 minutos y 3 horas en su estudio de Austin, donde dice que puede conocer a una persona, incluida la candidata presidencial demócrata, si finalmente decide unirse a él. Fíjense qué interesante, como Harris, diciendo soy la candidata de presidente del país más importante del mundo, si quiere que venga, y yo no me muevo acá, y una entrevista, ella quiere poner las pautas, y Joe Rogan, siendo alguien que hace podcast por internet, o sea, por YouTube, ¿no? Algo que, insisto, hace unos años era impensado, dice no, acá las reglas son estas para salir en mi podcast. Claro, y el podcast de él, como vemos, tiene, por ejemplo, 40 millones contra una publicación, una entrevista que sale en Fox, una de las grandes cadenas de televisión, y que apenas, digamos, no llega ni al 10%. Supera el 10% de la gente que lo ve, ¿no? De las views, de la cantidad de views. Pero fíjense las diferencias de los números que arroja acá, ¿no? La diferencia de los números que arroja. Then, in the 20th century, beauty stopped being important. Y es un documental que hizo el célebre filósofo conservador Roger Scruton, ¿bien? Art increasingly aimed to disturb and to break moral taboos. Es un documental que yo les diría que es introductorio para quienes no entendemos o no profundizamos nunca sobre temas de arte. Hace este documental que se llama ¿Por qué la belleza importa? It was not beauty, but originality, however achieved and at whatever moral cost. 6,2 millones en YouTube contra más de 40 millones. Bueno, a ver. Como la podcaster más popular del mundo, o sea, sería como el podcaster más popular del mundo, porque esto está traducido por el mismo Google, Rogan no necesita a Harris. Puede que ella lo necesite a él, ya que su campaña ahora está sopesando esa apuesta. Algunos especulan que su campaña podría haber un peligro en que los votantes conozcan realmente a Kamala en persona en una entrevista extensa. Puede que tenga razón, claro. Kamala Harris, recuerden que dio pocas entrevistas porque es todo muy artificial en Kamala Harris. Todo muy artificial. Ya hemos visto, ayer mostré algunos videos. Tengo otro video ahí para mostrar sobre lo actuado que están. Hay un video que muestra, ahora se los voy a mostrar en un ratito, que muestra cómo en 3 mítines distintos dice exactamente lo mismo al mismo tiempo, mueve las manos exactamente, está todo muy, muy artificial, todo muy actuado, ¿no? No tiene espontaneidad. Y pareciera que si no está súper guiada, no puede, es incapaz, digamos, ella espontáneamente de hablar de lo que va a hacer como presidente. O sea, imagínense, si no estás preparado para en un pequeño mitin de los que venís haciendo muchísimos, ¿no? Decenas de esos, no podés ser vos misma. Bueno, imagínense después para gobernar lo preparada que debe estar. Puede que tengan razón, dice, ¿no? Sobre este tema. J.D. Vance se sentó con Joe Rogan el miércoles. De hecho, además de aparecer en Rogan, tanto el candidato presidencial republicano como el candidato a vicepresidente han hecho una serie de apariciones en podcasts mucho más allá del mundo de las noticias por cable y los medios tradicionales. Mucho más allá
de los canales tradicionales, ¿no? A ver, dice, aún recuerdo cuando Eric tenía el canal chiquito de Estados Unidos, en las miniaturas ponía 200 días, 130, ahora solo queda un día, rápido que pasa el tiempo. ¿Qué rápido? Sí, ni hablar, pasó rapidísimo. La entrevista de Trump, fíjense qué buenos datos que está dando sobre los números, ¿no? Y el razonamiento sobre cómo la derecha todavía, en 2016, amigos, en 2016 hablábamos de la importancia de la memética para la derecha. En la primera campaña de Trump, yo me acuerdo cómo analizábamos y hablábamos con mis amigos y todo, de la importancia de la memética, porque surgían masivamente los memes utilizándose en política y utilizados por políticos, que ahora es algo muy común, ¿no? Los memes, la memética, para resumir ideas, para burlarse de la oposición, etc. Y hoy está analizando acá justamente en este artículo, analiza justamente este tema que es muy interesante, que es el tema de, bueno, los medios tradicionales versus los podcasts y la llegada que tiene cada uno y las llegadas que tiene la entrevista de los podcasts. Dice, la entrevista de Trump con el comediante Theo Von de finales de agosto tiene 14 millones de vistas en YouTube. Trump y Vance también han sido entrevistados por el comediante Andrew Schulz en su podcast Flagrant. La leyenda de la WWE de Underbracket, de Streamer Adin Ross, los youtubers de Next Boys, Buzzing with the Boys, bueno, todos youtubers, presentado por dos jugadores de la NFL. La entrevista de Trump en el podcast Impulsive con el boxeador y luchador profesional Logan Paul de junio ahora tiene 6.6 millones de vistas en YouTube. Hay más entrevistas realizadas por el equipo de Trump de este tipo. Fíjense la cantidad, los millones de views que tienen las entrevistas y la cantidad de podcasts a los que fue Donald Trump, ¿no? Algo que no existía en otras campañas, amigos. Eso es algo innovador en esta campaña. Mientras la campaña de Trump ataca agresivamente a los medios independientes, en particular a los podcasts con una gran audiencia masculina, Harris ha conseguido entrevistas limitadas a los medios del establishment. Entrevistas limitadas, muy pocas de hecho. La única aparición de Harris en un podcast independiente, su participación del 6 de octubre en Call Her Daddy, que cuenta con una gran audiencia femenina, ya tiene unas 760.000 vistas en YouTube. Bueno, no llega ni al millón. Comparen los números. El único podcast al que fue Harris no llega ni al millón de vistas. Al mismo tiempo, y de forma algo inédita, algunos importantes periódicos tradicionales como el Washington Post, el LA Times y el USA Today han decidido no respaldar a ningún candidato presidencial 2024. Bueno, hay otros que sí, ya les voy a mostrar. Ante la ira abrumadora de su base de electores, fuertemente anti-Trump, por esta decisión, Jeff Bezos, el dueño de Washington Post, enumeró algunas razones para la no aprobación de su periódico en un artículo de opinión titulado "La dura verdad, los estadounidenses no confían en los medios de comunicación". Bueno, se están despertando, ¿no? Y es un fenómeno que no pasa solamente en Estados Unidos. Es un fenómeno que está pasando en todo Occidente. La desconfianza de la gente de a pie en los medios tradicionales de comunicación. La mayoría de la gente cree que los medios de comunicación son parciales, escribió Bezos. Quien no ve esto está prestando poca atención a la realidad y quienes luchan contra la realidad pierden. La realidad es una campeona invicta. Debemos trabajar más duro para controlar lo que podemos controlar para aumentar nuestra credibilidad. Bueno, buena reflexión de Jeff Bezos. Por más que su diario, Washington Post, estuvo permanentemente tratando de incidir en las elecciones desde hace tiempo, ahora parece haberse despertado, ¿no? Y continuó, los apoyos presidenciales no hacen nada para inclinar la balanza de una elección. Ningún votante indeciso en Pensilvania va a decir voy a apoyar el apoyo del periódico. A ninguno. Lo que los apoyos presidenciales hacen en realidad es crear una percepción de parcialidad, una percepción de no independencia. Ponerle fin es una decisión de principios y es la correcta. Bueno. Ahora le voy a mostrar que, por ejemplo, The Economist dijeron en su tapa, les voy a mostrar ahora, dicen, nosotros apoyamos a Kamala Harris, por ejemplo. The Economist, ¿no? Que es tan prestigiosa, tan leído, tan consultado. Bezos, aparte de esto de Bezos, es una cuestión de decir, simplemente es una cuestión de negocio, ¿no? De decir, no quiero perder. Si tengo un medio tan grande como este, en el que invirtió millones, me imagino que lo que no debe querer es que el medio deje de ser relevante, arruinarlo, digamos, llevarlo a la ruina. Bezos lamentó que ahora muchos recurran a los podcasts en lugar de las instituciones de noticias como la suya. Mucha gente está recurriendo a podcasts improvisados, publicaciones inexactas en las redes sociales y otras fuentes de noticias no verificadas que pueden difundir rápidamente información errónea y profundizar las divisiones. Se preocupó Bezos. El Washington Post y el New York Times ganan premios, pero cada vez más hablamos solo
con una determinada élite. Cada vez más hablamos con nosotros mismos. Claro, exactamente. Billones, sí, bueno, claro, billones, exactamente, tiene razón ahí. Billions sería, ¿no? Sería miles de millones en español, me imagino que debe haber gastado, no sé cuánto le costó. Hay que admirar su introspección sincera y brutal, dice. Bezos continuó. Si bien no impongo ni impulsaré mis intereses personales, tampoco permitiré que este artículo permanezca en piloto automático y se desvanezca en la irrelevancia, superado por podcasts no investigados y ataques en las redes sociales. Bezos lo entiende y su personal, los miembros del consejo editorial de Washington Post, han dimitido. Los escritores han renunciado y los suscriptores han cancelado sus cuentas. Precisamente por eso, muchos de estos podcasts improvisados y sin investigación tienen ahora más audiencia que el Post. Bezos tiene razón en que a veces estos podcasters se equivocan. Obviamente, la mayoría no ha ido a la escuela de periodismo, pero muchos supuestos profesionales de periodismo nos han dicho, con toda la pompa, solemnidad y autoridad que creen tener, que el COVID-19 no proviene en absoluto de un laboratorio chino, que la historia de la computadora portátil de Hunter Biden era desinformación rusa y que Rusia hizo estallar el oleoducto Nord Stream. Bueno, fíjense, ahí tira 3 grandes fake news promovidas por los medios tradicionales, ¿no? Sabemos cómo terminó todo eso. Dice, cuando la prensa convencional miente a sus lectores una y otra vez y nadie rinde cuentas por haber dado noticias tan equivocadas, sumado a la percepción de que estos medios solo sirven a un cierto subconjunto de las élites, la gente va a dejar de prestar atención e incluso de tener un respeto básico por lo que hacen. La gente va a buscar en otra parte. Y lo han hecho, como reconoce Bezos. Fíjense, yo no leí el artículo de Bezos, estaría bueno después buscarlo. Trump y su campaña también lo han reconocido de manera significativa. Mientras que las élites como Bezos y el personal de Post y otros medios importantes pueden menospreciar a estos podcasters y sus grandes audiencias, los estadounidenses comunes van a los medios de noticias por cable que les mienten y solo hablan de Trump en el contexto del 6 de enero y el fascismo, como si no hubiera nada más que decir sobre su candidatura, tal cual. Mientras que alguien como Rogan está dispuesto a sentarse con cualquier persona de cualquier partido político y llegar a conocerla. Es intelectualmente curioso, como muchas personas que no viven ni respiran política. Es genuino y cercano. El atractivo de Rogan y de algunos, lo conocen a Joe Rogan, no, ahora lo vamos a mostrar igual. El atractivo de Rogan y de algunos como él no es difícil de entender, a menos que figuras como él supongan una amenaza para usted. Cuando anunció que Trump aparecería, a menos que figuras como él supongan una amenaza para usted. Dice, claro, o sea, los que no lo entienden a Rogan o no entienden la relevancia de Rogan es porque les representa una amenaza, no es que no lo entienden sinceramente. Cuando se anunció que Trump aparecería en Rogan la semana pasada, New Republic, fundada en 1914, tituló Trump cancela todos sus eventos en favor de una de las peores personas de la historia. Bueno, hay mucha envidia, se pregunta. Fíjense cómo titulan, los ridículos. En 2008, Barack Obama y su campaña fueron elogiados por su capacidad de ver la creciente importancia de las redes sociales en la elección del momento y por lo hábiles que fueron en comparación con la torpe y vieja campaña del republicano John McCain. En 2024, el hombre de mayor edad en la carrera se apresuró a aprovechar un nuevo medio alternativo que surgió orgánicamente, o sea, espontáneamente, en los últimos años y que ahora sirve como medio de comunicación para grandes sectores de los estadounidenses. Bueno, eso pasa en todo Occidente, como sabemos. Si logra ganar, no esperen que los medios tradicionales señalen lo adelantado que estuvo Donald Trump al aprovechar a los medios independientes de estas elecciones. Y no será solo porque odie a Donald Trump. Bueno, no será solo porque odien a Donald Trump. Bueno, ahí está, amigos. Gran artículo, me pareció muy, muy interesante. Muy interesante porque arranca diciendo, mostrando justamente cómo los demócratas no saben utilizar las redes, no saben apelar a las redes sociales y cómo en cambio Donald Trump ha apelado a las redes sociales y sobre todo en este caso, en esta campaña en particular, a los podcasts y cómo ha llegado muchísimo más a millones de personas. Y además hay un factor clave ahí que es que justamente Kamala Harris es tan actuado, tan forzado todo, tan artificial que no puede ir a un podcast, porque justamente en el podcast hay que hablar relajado, no está nada pactado, son largos, te puedes equivocar, no tenés lugar a la no te da los beneficios que te da la televisión cuando vos arreglás con los dueños de la televisión como hacen los políticos, ¿no? Los medios tradicionales. Bueno, esto se edita, bueno, esto se graba así, bueno, esto no. En los podcasts no existe eso. Vas al podcast y te pueden salir con cualquier cosa, con cualquier pregunta, te pueden decir lo que sea, ¿no? Bueno, por eso Kamala Harris claramente no pudo aprovecharlo, pero porque es una pésima candidata. Capaz se dieron cuenta de eso, ¿no? Es un tema interesante, porque capaz de los tipos se dan cuenta de eso. O sea, así como nosotros estamos leyendo este artículo, podríamos decir, che, pero nadie que vote a los demócratas o que ayude en la campaña demócrata se da cuenta de que los podcasts son importantes, de que tienen mucha llegada, de que hay gente que está en los podcasts que se ha hecho más famosa que mucha gente que, digamos, lidera
en los horarios picos de los medios tradicionales. Nadie se da cuenta de eso, los demócratas. El problema es que, claro, vos le podés ir a decir, che, mirá, Kamala, mirá que Trump está haciendo esto, está haciendo todos estos podcasts, está llegando, tienen estos millones de views, porque eso es todo público encima, y nosotros no dimos entrevistas. El problema es que, claro, ¿qué haces con Kamala Harris yendo en podcast? ¿De qué va a hablar? ¿Se va a empezar a reír como hace? ¿No? Ese es un problema que tiene, claro, grave. Entonces, capaz se dieron cuenta de esto, de que había que ir a los podcasts, pero Kamala Harris no lo puede hacer. Es así de sencillo. No lo puede hacer. No lo puede hacer porque no le da no le da, digamos, la preparación ni nada. Es eso me parece que son los grandes problemas que tienen. A ver, les quiero mostrar, hablando de todo esto, hablando de los medios tradicionales, un par de cositas rápidas. A ver, déjenme ver dónde está el otro que tengo acá separado. Separé así los que vi al pasar, no es que me puse a buscar esto, pero justamente vi uno arriba del otro. Bueno, primero le voy a mostrar esto, que acá encontré, tengo muchos links, por eso me demoro un poquito. Muchos links tengo, pero les quiero mostrar primero esto que recién les mencionaba. Fíjense, hablando de este tema, miren lo de Kamala Harris. Miren lo de Kamala Harris. Kamala Harris dice, vamos, se los traduzco, dice, los críticos de Kamala Harris han señalado que, en esencia, es una candidata de la Convención Nacional Demócrata que actúa y se mueve como le indican y que gobernará de esa manera. O sea, no va a gobernar ella, es lo que dicen, y es lo que da a entender incluso en su campaña. La campaña de Trump ha editado juntas 3 partes idénticas de sus discursos. Ayer mostramos uno que eran otros discursos, en 2 partes donde preguntaba, ¿ya fueron a votar? Y la gente aplaudía y se reía, y ella se reía y agradecía de la misma manera en los 2 videos. Bueno, fíjense, estos son 3 fragmentos distintos, todo hiperactuado, fíjense. Are you ready to make your voices heard? Do we believe in freedom? Es ridículo. Do we believe in opportunity? Do we believe in the promise of America? And are we ready to fight for it? And when we fight, we win. Are you ready to make your voices heard? Bueno, tremendo, eso está recontra, fíjense los gestos, más que lo que dice, además, porque uno podría decir, bueno, saluda siempre igual, qué sé yo, pero los gestos, está todo actuado, nada improvisado. Fíjense que cuando habla es al mismo tiempo, al unísono, prácticamente, en los 3 videos, una cosa totalmente absurda. La verdad que da pena votar, que haya gente que planea votar a alguien así, ¿no? A alguien como Kamala Harris, con lo que está mostrando, con cómo es.